Desde el siglo XVIII, las instituciones municipales vieron la necesidad de conservar los testimonios documentales y materiales relacionados con el pasado de Madrid. Una incipiente colección de objetos del archivo de Villa que estaban depositados en 2 arcas en la Casa de la Panadería de la Plaza Mayor, conocida con el nombre de Archivo Reservado, será el origen de las colecciones municipales. El primer inventario, realizado en el siglo XIX, contenía principalmente documento, aunque ya se incluyen otros objetos como medidores de aceite y grano, troqueles, varas de medir, medallas, llaves o cuadros. Aunque se trataba de una colección muy modesta, esta se irá ampliando, convirtiéndose en el germen del Museo Municipal y de futuras instituciones en las primeras décadas del siglo XX. La riqueza arqueológica del Valle del Manzanares ya era bien conocida desde mediados del siglo XIX. En 1847 se descubren los primeros hallazgos de animales prehistóricos en los cerros de San Isidro, junto al actual cementerio, convirtiéndose en uno de los yacimientos científicamente mejor conocidos en España y uno de los primeros del mundo. Su importancia no radicaba solo en el descubrimiento de fauna, sino también en los hallazgos de industria lítica descubiertos en 1862 por el geólogo Casiano de Prado y los paleontólogos franceses Louis Lartet y Edouard de Verneuil, gracias a los cuales se pudo constatar la coexistencia de los animales extintos con el hombre. Estos descubrimientos fueron la base para la ordenación de la ciencia prehistórica en España. En las décadas siguientes, los descubrimientos de nuevos yacimientos arqueológicos en Madrid fueron cada vez más frecuentes, impulsando con ello el estudio de la prehistoria y el interés institucional por estos hallazgos. En 1924, el Ayuntamiento colaboró con la Universidad de Madrid en la organización del 14º Congreso Internacional de Geología, que se celebraría en 1926 en la capital. Para este congreso, la institución municipal presentaría el estudio geológico del Valle del Manzanares, que encargaría al arqueólogo José Pérez de Barradas, así como la realización de una exposición sobre geología y prehistoria que se abrió al público en la Casa de la Panadería. Tras varios años de trabajos arqueológicos, algunos de ellos de nuevo vinculados a la colaboración en congresos, el consistorio vio la necesidad de crear un servicio permanente que se encargara de las tareas arqueológicas que precisaba el territorio madrileño. Así nace el Servicio de Investigaciones Prehistóricas en 1929, bajo la dirección de Pérez de Barradas. Entre las funciones principales de este pionero servicio, único en España dependiente de una administración municipal, estaba la recolección, clasificación e instalación de los materiales recogidos en las prospecciones y excavaciones de los yacimientos prehistóricos de la provincia de Madrid y alrededores. Esta labor fue ampliándose con el estudio de los yacimientos de otras épocas, principalmente romanos y visigodos. Sus colecciones se irían incrementando con la recogida de material procedente de los areneros y de las diferentes excavaciones llevadas a cabo en Madrid. También se enriquecieron con las donaciones y depósitos de instituciones como el Colegio del Pilar y su profesor, el arqueólogo Fidel Fuidio, del académico Jorge Bonsor, del profesor Hugo Obermayer y personajes como Emilio Rotondo y José Viloria, entre otros. La sede del servicio y del Museo Prehistórico, creado en 1931, se instalaría en la primera planta del antiguo Hospicio de Madrid, en la calle Fuencarral 78, compartiendo espacio con el Museo Municipal. En años siguientes, la activa labor del servicio fue decreciendo hasta el comienzo de la Guerra Civil. Una vez terminado el conflicto bélico, aunque Pérez de Barradas fue reincorporado a la dirección del museo, su nombramiento en 1940 como director del Museo Etnológico y del Pueblo Español supuso el final de la vinculación con el Ayuntamiento de Madrid. Finalmente, en 1942,
el Pleno acordó que las colecciones del Museo Prehistórico pasaran a formar parte de una sección del Museo Municipal. Habría que esperar hasta 1953 para que el Ayuntamiento aprobara la creación del Instituto Arqueológico Municipal. Su director sería el profesor y arqueólogo Julio Martínez Santaolalla, en ese momento comisario general de excavaciones y por tanto figura clave en la arqueología española. Ostentaría el cargo de director vitalicio hasta su muerte en 1972. Por su antigua simpatía germanófila, la aspiración de Julio Martínez Santaolalla era crear un instituto arqueológico siguiendo el modelo del Instituto Arqueológico Alemán, en el que se aunaba la actividad investigadora con la museística. Según el decreto de aprobación, su labor se centraría en atender los trabajos de clasificación y restauración de las colecciones de prehistoria existentes en el Museo Municipal, y dirigir, impulsar y orientar científicamente la investigación en los yacimientos prehistóricos de Madrid. Sin embargo, en la práctica, estas actividades se redujeron al control y revisión de los areneros, recogida de materiales y en llevar a cabo prospecciones y excavaciones de urgencia, así como en la organización y participación en conferencias nacionales e internacionales. El deseo del Instituto, y en concreto el de Julio Martínez Santaolalla, de exponer el patrimonio recuperado en las excavaciones arqueológicas junto con su propia colección, culminó con la creación de un pequeño museo que fue inaugurado por el alcalde de Madrid, Conde de Mayalde, y otras personalidades el 11 de enero de 1961, en el antiguo palacete de la Quinta de la Fuente del Ver. El edificio había sido acondicionado previamente por el arquitecto municipal Enrique Ovilo Llopis, distribuyendo su espacio en un vestíbulo, 3 salas dedicadas al museo, una sala de estudio de las colecciones, biblioteca y despachos, así como una planta baja destinada a almacenes y a la restauración de objetos. Para su definitiva puesta en marcha se compró el mobiliario necesario para las zonas de trabajo y exposición. Para el acceso por la calle Jorge Juan 181 se había proyectado un nuevo portal adintelado. Según el anteproyecto, la decoración del dintel debía ser un tema puramente ornamental, mejor que un relieve con figuras de animales. Se planteaba a cada lado uno de esos bichos ibéricos tan decorativos y heráldicos, llenando el espacio central con motivos ornamentales típicos y de gran valor arquitectónico. Los escudos serían colocados en la parte alta de las jambas para así no interferir con la decoración arqueológica del dintel, que debía tener una composición propia. El material sería piedra de colmenar o travertino, color dorado. Su precio ascendería a 45.000 pesetas. Los medios de comunicación se hicieron eco de la inauguración del museo. El noticiario Nodo narraba la noticia en escasos 3 minutos, describiendo el exterior del edificio con sus idílicos pavos reales y el interior, en donde estaba la sala de estudio, la biblioteca y la sala de restauración dedicada a la recomposición de piezas. La noticia destacaba la novedosa forma de exponer los objetos atendiendo a un riguroso orden cronológico. Se conservaban 1,5 millones de piezas pertenecientes principalmente a la prehistoria madrileña y se dedicaban otras vitrinas a la civilización mesopotámica, a la cerámica del Uristán o a la cultura del vaso campaniforme. También se exhibían unos molares de elefante descubiertos en Usera, entre otros muchos objetos. El valor artístico y arqueológico de las piezas exhibidas se apoyaba en paneles o carteles explicativos que ayudaban a contextualizar el estudio histórico, económico y cultural de los pueblos y las civilizaciones. La prensa del momento destacaba que el museo es el primero del mundo por su calidad y por el exquisito cuidado con que está realizado. Sistema de iluminación que destaca únicamente las vitrinas. Diversos procedimientos para conseguir que dentro de ellas cada objeto pueda ser apreciado en todas sus facetas. El visitante podría ver que
En las salas de exposición se exhibe un conjunto de piezas arqueológicas de valor extraordinario para el estudio no solo de la prehistoria de Madrid, sino de España. Pero además se exhiben piezas del mismo carácter que corresponden a otros lugares de nuestro planeta en el mismo momento histórico. Se trata, por tanto, de un museo paralelo de la historia económica y cultural del universo. Desde sus comienzos en los años 1950 y durante la década de 1960, el instituto contó con la llamada Brigada Arqueológica, grupo de obreros prospectores y excavadores que asumirían el control sistemático de los areneros, principalmente del Manzanares. Para abarcar el extenso territorio que comprendía Madrid y sus alrededores, el instituto vio necesario proporcionar a la brigada de un medio de transporte que les facilitase su labor. Para ello se compraron bicicletas con portaequipajes de gran capacidad para el transporte de materiales. En décadas posteriores, las bicicletas fueron sustituidas por un Land Rover como medio para desplazarse en los trabajos de campo. Por otro lado, el instituto contaba con el personal técnico que se componía del ya citado director vitalicio Martínez Santaolalla y de una subdirección, ocupada entre 1961 y 1962 por Francisca Olmedo y Hurtado de Mendoza, considerada por la prensa como la única mujer arqueóloga de España en ese momento. Tras su renuncia por voluntad propia el 15 de septiembre de 1962, se nombraría con carácter interino el 6 de septiembre de 1963 a Mercedes Mezquida García, tras regresar de varias excavaciones en Siria, Turquía y Jordania. Sin embargo, este nombramiento nunca se haría efectivo por la decisión de la interesada de marchar al Congo en misión científica con la UNESCO. Entre los colaboradores científicos destacaba Bernardo Sáez Martín, cuyo legado de objetos artísticos, arqueológicos, fotográficos, bibliográficos y personales se conserva hoy en día en el Museo de San Isidro. Otra figura destacada fue Ana María de la Cuadra Salcedo, quien colaboró con el instituto en proyectos como la excavación del elefante que apareció en Orcasitas y en actividades científicas y de organización, clasificación y catalogación de los materiales. Completaban la plantilla los dibujantes, restauradores y los capataces Manuel García Barrios y Manuel Arenas. Durante estas décadas, el instituto, a través de los hallazgos recuperados en los yacimientos, contribuyó al estudio de la era terciaria y cuaternaria en Madrid. Del terciario aparecieron grandes mamíferos anteriores en varios millones de años a la aparición de los primeros ancestros del hombre sobre la Tierra. Entre los más sobresalientes se pueden ver en el Museo de San Isidro los restos de pequeños caballos con 3 dedos y unas coronas dentales que indicaban una alimentación de vegetales blandos. Tortugas terrestres gigantes con un caparazón de gran tamaño que podía superar el metro de longitud, comparables con las actuales tortugas de las Islas Galápagos. Y los proboscidios, como el mastodonte, de la era terciaria. De este mastodonte se conservan los restos de mandíbula, cráneo y defensas del que se ha denominado comúnmente el mastodonte de Mirasierra, de unos 18 millones de años de antigüedad. Fue hallado por los obreros del instituto el 1 de octubre de 1959 en Cerámica Mirasierra, en Tetuán de las Victorias, a 8 metros de profundidad, en terrenos sedimentarios de arcillas, en posición anatómica y en muy buen estado. El instituto, consciente de la importancia y excepcionalidad de estos restos, llevó a cabo medidas preventivas que garantizaron la estabilidad del hallazgo, su extracción y transporte a las instalaciones de Fuente del Berro. Posteriormente, en los años 70 y 90, el mastodonte ha sido restaurado y reproducido para otras instituciones museísticas como la de Mitsunami Fossil Museum de Gifu en Japón. Del Cuaternario, periodo geológico actual, se conservan en el museo
restos de fauna hallada en su mayoría en los areneros controlados por la brigada entre 1960 y 1980, como por ejemplo la defensa de un mamut en Vaciamadrid, 2 cráneos y una mandíbula de rinoceronte lanudo del arenero del Culebro, y restos óseos de caballos, lobos, ciervos, toros y elefantes, entre otros. El 12 de enero de 1959, los obreros que trabajaban en la extracción de arenas en un arenero de la carretera de Andalucía encontraron lo que ellos creían que era un enorme dinosaurio. Tras varios días de visita al hallazgo por parte de importantes personalidades del mundo científico y cultural, comprobaron que se trataba de los restos de un elefante de bosque. A partir de ese momento se conocería como el elefante de Orcasitas debido a su procedencia. La excavación fue dirigida por Julio Martínez Santaolalla y un importante equipo técnico, como Bernardo Sáez Martín, Ana de la Cuadra Salcedo, Francesca Minellono o Pedro Cruz Irigaray, de la empresa Trasfesa, que ésta se encargaría de realizar el traslado de los restos al instituto tras su tratamiento de consolidación in situ. El Nodo recoge la noticia con el siguiente titular: Cuando Madrid era selva, resaltando la abundancia de los proboscídeos en el Valle del Manzanares. La importancia del hallazgo propició la visita de los ministros José Luis Arrese y Fermín Sanz Orrio, acompañados del director y los arqueólogos. En las imágenes aparece el equipo técnico observado por otras autoridades, ciudadanos y colegiales, haciendo in situ labores de preparación, limpieza, tratamiento y estabilización del elefante que, debido al gran tamaño de los colmillos, con casi 3 metros de largo, exigía un cuidado extremo en el traslado al Museo Arqueológico en la Fuente del Berro. A los trabajos arqueológicos y de investigación de los materiales y colecciones se sumaba una importante labor de difusión de carácter científico y académico que siempre estuvo más vinculado a las circunstancias profesionales y relaciones personales de Martínez Santaolalla y Sáez Martín que a una programación diseñada por una institución museística o cultural dependiente de una administración pública. Durante estos años fueron continuas las visitas de científicos y académicos interesados en las colecciones. En este sentido, el Instituto Arqueológico Municipal tuvo una proyección internacional que quedó anotada en los libros de registro. Es el caso de la llegada de Vera Leisner, prehistoriadora alemana especialista en cultura megalítica, que vino acompañada del director del Instituto Arqueológico Alemán, Herr Manfred Schubert, o el profesor Lecointre, conocido africanista, paleontólogo y especializado en el cuaternario, o prehistoriadores como Gerard Bailloud y François Treyren, ambos pertenecientes al Museo del Hombre de París. Interesado en las terrazas fluviales y marítimas, así como por los hallazgos de la cueva del Castillo en Cantabria, visitó las instalaciones del Instituto Desmond Collins de la Universidad de Cambridge en Inglaterra. Otros nombres son recogidos en el libro de registro, como José Antonio Varela, secretario de la Embajada en Amán, aficionado a la arqueología y amigo de la Casa de Santiago en Jerusalén, institución española que llevaría a cabo las primeras intervenciones arqueológicas en Jordania y pionera en el estudio de la arqueología bíblica. También visitó el instituto el director de estas excavaciones, concretamente en el Quiam, Joaquín González Echegaray, por aquel entonces subdirector del Museo Arqueológico de Santander. Su interés era conocer las piezas líticas del desierto de Jordania de la colección particular de Martínez Santaolalla y la preparación de una entrevista para Televisión Española sobre las excavaciones en esta zona de Oriente, en las que precisamente participó, como becada, la subdirectora Mercedes Mezquida. El libro de registro recoge otros nombres como el paleontólogo Emiliano Aguirre, personalidades como José Finat, marqués de Corbera, o personajes de la cultura y el arte como el pintor ruso Miguel Urzbantov, quien realizó una serie de dibujos de las colecciones municipales.
Otras visitas propiciaron la oportunidad de adquirir por parte del ayuntamiento colecciones arqueológicas y artísticas. Es el caso de la compra de la colección Laurent. El día 3 de abril de 1963 es recibido en el museo André Laurent, acompañado de su mujer y suegro Leopold Arnauld, agregado cultural de la Embajada de Estados Unidos. Tras ver las colecciones de cerámica y loza de Luristán, Irán y Turquía expuestas en el instituto, invitaron al director Martínez Santaolalla y al director de Trabajos de Campo y Laboratorio, Sáez Martín, a visitar la colección particular de Laurent. Esto tendría como resultado una oferta de venta de 14 piezas de cerámica antigua persa oriundas de Amlas, ofrecidas al ayuntamiento por 420.000 pesetas el 13 de junio de 1963. El fin era completar la colección persa del propio Martínez Santaolalla, depositada y expuesta en el museo. Tras la labor de peritaje para la tasación de la oferta y una exhaustiva búsqueda bibliográfica con el fin de documentar las piezas, el resultado final llevó a depositarlas en una sala del museo y a su posterior compra por el Ayuntamiento de Madrid. Desde su creación, hablar del Instituto Arqueológico Municipal, creado por el Ayuntamiento de Madrid, es hablar de su director, Julio Martínez Santaolalla. Por ello, hoy en día, para conocer la verdadera trayectoria de la institución, es importante consultar su archivo personal y el archivo administrativo del Museo de San Isidro. En ambos se entremezclan sus asuntos personales y sus investigaciones con la documentación que generó en el ejercicio de sus funciones como director del instituto. Tras su muerte, el 13 de febrero de 1972, el ayuntamiento decidió que el instituto se convirtiera en una sección de arqueología dependiente del Museo Municipal. La colección privada de Martínez Santaolalla fue comprada por el Estado español e ingresó en el Museo Arqueológico Nacional en 1973. En 1974, las antiguas colecciones municipales de prehistoria se trasladaron del Museo Municipal, en ese momento cerrado, a Fuente del Berro, donde permanecía la colección del instituto y su personal. De nuevo, en 1979, parte de estos objetos volvieron al Museo Municipal para la exposición Madrid, Testimonios de su Historia, momento en el que se reabre al público. En el año 1999 se produjo el traslado definitivo de todas las colecciones al nuevo edificio, levantado en el solar del antiguo Palacio de los Condes de Paredes, en la Plaza de San Andrés, que albergaría el actual Museo de San Isidro. Este museo conserva un valioso fondo documental, poco conocido, que refleja el esfuerzo que a lo largo de casi 100 años de historia realizaron las instituciones municipales y las personas que formaron parte de ellas con el fin de descubrir, conocer y conservar el patrimonio histórico y arqueológico de Madrid. En la actualidad, el museo expone en sus salas permanentes y en su almacén visitable las colecciones primigenias del Museo Prehistórico, las del Instituto Arqueológico Municipal y los objetos de los yacimientos arqueológicos de Madrid excavados por la sección de arqueología. Servicio muy activo entre los años 1970 y 1980. Con la entrada en vigor de la Ley de Patrimonio Histórico Español en 1985, el Ayuntamiento de Madrid perdió sus competencias en materia de arqueología, asumiéndolas el gobierno autonómico, lo que supuso un freno a las intervenciones arqueológicas municipales en Madrid y a la recepción del material recuperado en las excavaciones. Aún así, la sección de arqueología siguió trabajando hasta la creación del actual Museo de San Isidro, que, aunque continúa con las mismas limitaciones, ofrece una activa programación de actividades de difusión cultural y sigue con las labores de investigación, conservación y estudio de las colecciones arqueológicas municipales.